esta mañana entre las 11 y las 12 del mediodía para llegar. Hola, qué bueno saludarlos y qué bueno volver a encontrarnos en Medellín Ciudad Saludable. Aquí estamos, como todos los días, entre las 11 y las 12 del mediodía para hacer de esta Medellín, pero de esta región central de Antioquia, una región saludable, una Medellín saludable, promoviendo estilos de vida saludable, hablando de educación, de promoción y prevención. Doctora Beatriz Burgos, buenos días. Hola Felipe, hola Medellín, qué rico, como dices tú, volvernos a encontrar hoy en este horario habitual para hablar sobre salud. ¿Cómo va la jornada de hoy? Muy bien, desde las 4 de la mañana en pie. Avanzada la semana porque ya estamos a jueves. Sí, ya estamos a jueves. Ha rendido esta semana, nos ha rendido. Sí. Y hemos hablado de muchas cosas interesantes. El programa de ayer, por los comentarios que recibimos, gustó bastante. El tema de nutrición en los niños y la alimentación complementaria. Ya más adelante desarrollaremos ese tema, pero hoy vamos a retomar uno que también gustó, que lo vamos a trabajar muchas veces porque, como vimos la semana pasada, está ligado, y ya usted nos va a decir cuál es el tema, está ligado a todas las etapas de la vida. Hablemos del tema de hoy, doctora Beatriz. Así es, Felipe. Hoy vamos a hablar sobre sexualidad infantil y, aunque suene un poco extraño, es un tema fundamental y que a través del programa y de la hora de hoy vamos a ir aclarando porque es fundamental e importantísimo en el desarrollo de nuestros niños. Puede sonar un poco extraño cuando no está claro el contexto y cómo se entiende la palabra sexualidad en el desarrollo integral del ser humano. Esa es una situación que culturalmente no hemos manejado bien, entonces cuando decimos sexualidad en niños, niñas y adolescentes, pues nos puede sonar, marcados por ámbitos sociales y culturales, incluso religiosos, como una situación bastante extraña, pero ya vamos a ver. Pero es que yo creo que hoy lo vamos a explicar, pero fue una de nuestras grandes conclusiones cuando abordamos por primera vez esta temática, y es, como yo lo decía al comienzo, es que la sexualidad está en el ser humano desde la gestación prácticamente, desde el nacimiento, durante todas etapas hasta la muerte. Es una cosa que es inherente a la condición humana. Así es, somos seres sexuados por naturaleza y eso hace que la sexualidad sea algo complejo y que entendamos que es importante en cada una de las etapas de la vida, que no solamente, pues, como dices tú, está marcado desde lo físico, desde el acto sexual como tal, sino que además está implicado el afecto, la cultura, bueno, una serie de factores ambientales, sociales, personales, culturales, religiosos, como dices tú, en ese complejo de sexualidad, donde los padres juegan un papel importante, los educadores y todas las personas que rodeamos a los niños para precisamente ayudarlos y guiarlos de una manera adecuada y que sean en cada una de las etapas unos niños, jóvenes y adultos sexualmente sanos. Ahí está, como dice un amigo mío, el quick del asunto, el punto central. Si reducimos la temática de la sexualidad al acto sexual, es donde nos perdemos. Es donde viene el tabú, donde vienen las imposiciones, donde viene un panorama que nos enreda. Pero si lo entendemos como lo estamos planteando y como lo vamos a desarrollar a continuación con una invitada muy especial, porque además es médica y psicóloga y es absolutamente experta y conocedora de este tema, e incluso con un padre de familia con el que vamos a conversar, si lo entendemos mucho más abierto, como decíamos, ligado a la condición humana, pues el panorama será bastante distinto y vamos a entender muy bien de qué estamos hablando. Pero ¿ustedes qué piensan de este tema, de la sexualidad en los niños, las niñas y los adolescentes? Ya abrimos la línea telefónica 441-2100, 441-2100, para que se comuniquen con nosotros directamente, para que salgan al aire y nos ayuden a construir, a desarrollar este programa que pretende la mejor salud de los medellinenses y los antioqueños. Hay otras formas de interactuar, recuerden, están todas nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico en Facebook, estamos en la página como Medellín Ciudad Saludable, allí nos pueden buscar, estamos en Twitter también con la cuenta @saludmedellín, tenemos un correo electrónico específicamente destinado para recibir y atender sus consultas, es secre.salud@medellin.gov.co, es decir, muchas maneras
de interactuar y de que estemos en contacto hablando de estos temas de salud. ¿Listos para desarrollar el tema? Sí, ¿O no, doctora Beatriz? muy listos, y quiero de pronto empezarlo haciendo una pequeña introducción sobre esos primeros años de la sexualidad infantil. Y es que a los padres y a los educadores nos da mucho temor y nos resistimos, Felipe, a pensar que los niños, que nuestros hijos tienen sexualidad. Y sí, la sexualidad empieza desde el mismo momento en que nacemos y se va desarrollando de los 0, por ejemplo, a los 17 meses, a través del baño, a través del aseo diario, empezamos a enseñarle con el ejemplo y ayudarle a desarrollar la sexualidad. Luego, de los 18 meses a los 3 años, el niño empieza a explorarse, a conocerse, y de esta forma también debemos acompañarlo y orientarlo porque está descubriendo su sexualidad. Y finalmente, que es la edad de la cual vamos a hablar pues hoy en el programa de hoy, referente a la sexualidad, ya a los 3 y a los 5 este niño empieza con sus curiosidades y dependiendo de la manera como lo hayamos guiado, a través del ejemplo, a través del acompañamiento y de la enseñanza precisamente de estos roles que se deben vivir en la sexualidad y que cada uno define y elige, empieza a manifestarlos. Entonces es un acompañamiento importante. Julia Acevedo está en el municipio de Caldas. Julie, buenos días. Buenos días. Bienvenida, ¿cómo está? Bien. Nos alegra mucho que sea usted la primera persona en llamarnos en este jueves. Estamos hablando de sexualidad en niños, niñas y adolescentes. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Sí, mira, sobre el caso de la adolescencia, yo tengo una niña de 10 años Sí. y él pues lo he visto como masturbándose un poco. Entonces me he asustado un poco y no sé cómo reaccionar sobre ese caso. Muy bien, Julie, muchas gracias por tu inquietud. Beatriz. Gracias, Julie, por llamarnos. Y mira, como lo acabo de decir, es un proceso natural. Todos somos seres sexuados y en cada una de las etapas de la vida lo manifestamos de diferentes maneras. Ya acabo de decir, de los 0 a los 5 años empieza la curiosidad, la exploración, y se puede prolongar en esos años después de los 5, como en el caso de tu hijo que está de 10 años, además un prepúber, puber y también pues ya casi adolescente. No es enfrentarnos al niño, no es de pronto usurparle su espacio y respetarlo, sino tratar de acompañarlo, de explicarle si él te abre el espacio, y en el colegio también a través de la ayuda psicológica que de pronto te puedan brindar, orientarte para poder orientarlo a él. Recuerda que con amor todos pasamos por esa etapa de la vida. Es importante que la viva de una manera sana y placentera, porque de esto depende que también sea un adulto sano en cuanto a lo sexual. Entonces simplemente acompáñalo con mucho, mucho amor y respétalo, respétale su espacio. En un ratico ya, luego del corte de mensajes institucionales, tendremos acá a la doctora Yolanda Giraldo. Ella es médica psicóloga también, magíster en educación y desarrollo humano, y con mucho gusto, Julie, vamos a complementar y ampliar un poco más esta respuesta que te ha dado la doctora Beatriz Burgos. Hacemos la pausa, la línea está abierta, esperamos las llamadas, la interacción y las inquietudes en nuestras redes sociales y empezamos a desarrollar el tema con invitada experta y con un invitado que es padre de familia y nos va a contar cómo habla del asunto con sus hijos. Ya volvemos. En Telemedellín abrimos un espacio para el debate. 1 hora para el análisis y la opinión. Para conocer qué pasa en el ámbito local, nacional e internacional. Para incentivar la participación ciudadana. Debate abierto, una nueva cita con la información. Soy Carlos Andrés Pérez. Solo por Telemedellín. Aquí te veo. Una nueva temporada del programa Sin Rubor,
un especial sobre la Secretaría de las Mujeres que muestra cómo las mujeres autónomas aportan a la construcción de la ciudad. Acompáñanos este jueves 13 de septiembre a las 8:30 de la noche, en directo por Telemedellín, Aquí Te Ves. La República de Colombia y Perú presentan fronteras internacionales. Impulsar. Inteler. Raíz de 123 es 11,090. Prepárate porque del 17 de septiembre al 4 de octubre llegan las Olimpiadas del Conocimiento 2012 a Telemedellín. De 5:30 a 7:30. Aquí Te Ves. Las cifras lo confirman. Un año de trabajo continuo, más de 950 emisiones en directo, 10.000 seguidores en Twitter, el cubrimiento de temas de actualidad, grandes eventos de ciudad y problemáticas ambientales. Clima 24/7 cumple el compromiso de llevarle a usted la información de las condiciones meteorológicas con el respaldo del sistema de alertas tempranas. Aquella ciudad que no quería dejarse violar por las tentativas humanas. Era lunes por la tarde, el sol picaba de lo lindo. En Telemedellín, Aquí Te Lees. Este viernes en Mañanas con Vos tendremos a Juan Pablo Ramírez, nuestro asesor en tecnología. Y les vamos a contar del bazar en la Vía Primavera que será el sábado. Y veremos cómo Medellín se pinta de vida. Además, les traemos una nueva publicación para conocer de la farándula local, nacional e internacional, Q. Todos estos temas, muchos invitados, entretenimiento, actualidad, asana, yoga, clima 24/7 y mucho más acá en Mañanas con Vos. Esta semana en Contraseña continuaremos con la segunda parte de este especial sobre Sinergia, un proyecto de ciudad fortalecido por las 3 instituciones de educación superior de Medellín. Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Son las personas la razón de ser de las cooperativas. Son las cooperativas un modelo eficaz de gestión económica. 1.000 millones de personas pertenecen a cooperativas en el mundo y en Colombia 5.5 millones. 2012 Año Internacional de las Cooperativas, declarado por la ONU por su capacidad de impactar en el desarrollo de las naciones. Asóciese a una cooperativa y haga parte de una empresa con sentido social. Invita con FECOP. Las cifras lo confirman. Un año de trabajo continuo, más de 950 emisiones en directo, 10.000 seguidores en Twitter, el cubrimiento de temas de actualidad, grandes eventos de ciudad y problemáticas ambientales. Clima 24/7 cumple el compromiso de llevarle a usted la información de las condiciones meteorológicas con el respaldo del sistema de alertas tempranas. ¿Hacia dónde va? Voy por la minorista. ¿Por la minorista? Por donde queda ¿se ha visto donde venden el pescado? Sí, señora. Por ahí. Ya le digo por dónde. No terminé el bachillerato, entonces no sabía hacer nada cuando quedé pues viuda. Económicamente muy mal. Entonces ya empecé a buscar trabajo, no conseguía, porque como no era bachiller, no conseguía trabajo fácil. Me metí a estudiar, a terminar el bachillerato, no pude por lo mismo, por la situación económica y porque entonces si estudiaba, no, ¿quién nos daba la comida?
Regresamos a Medellín, Ciudad Saludable. Hoy el tema es sexualidad, un tema que ya hemos trabajado y hoy específicamente lo abordamos en la infancia. Ya está aquí la invitada con nosotros, es la doctora Yolanda Giraldo. Ella es médica y psicóloga, es, como les contaba antes, magíster en Educación y Desarrollo Humano y pertenece al Grupo Puericultura de la Universidad de Antioquia. Su trabajo está enfocado obviamente en la sexualidad y por eso es nuestra invitada para desarrollar el tema. Doctora Yolanda, buenos días y bienvenida a Medellín, Ciudad Saludable. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hicimos unas preguntas a los ciudadanos de Medellín para saber ellos cómo abordan el tema y el trabajo de la sexualidad con sus niños. Pero antes de eso yo quiero, porque se lo quedamos debiendo a Julie en Caldas, como que usted puede hacer un comentario a propósito de lo que ella decía y la contextualizo. Julie nos contaba que tiene un hijo de 10 años de edad, lo ha descubierto varias veces masturbándose y ella obviamente está inquieta si eso es normal, si no es normal, si para esa edad eso no prudente. Hablemos un poco de eso, por favor, para complementar la respuesta que Beatriz le dio a Julie. Bueno, el tema de la autoestimulación es un tema que genera muchas preguntas, tanto desde de los niños escolares como el niño adolescente, el joven pues adolescente. Pero básicamente la recomendación nuestra es, si hay una autoestimulación que uno considere que no se sale de los parámetros regulares, que eso no le interrumpe la vida normal al joven o al niño, uno considera que la autoestimulación es normal porque es una forma en que ellos aprenden a conocer el cuerpo y a conocer las sensaciones. Pero hay momentos donde este joven puede utilizar la autoestimulación cuando está muy estresado, casi que para bajar estrés, o que eso le está limitando sus relaciones sociales, que lo está encerrando demasiado, ya ahí no es normal. En ese sentido, si ella ve que definitivamente eso le está restando a su parte social y además de eso, ella siente que él se encierra en ciertos momentos donde hay tensión en el hogar o donde hay algún problema, ahí sí hay que consultar al psicólogo porque sí nos tocaría hablar con él a ver qué está pasando. ¿Cómo manejan el tema de la sexualidad con sus hijos, especialmente los que están en infancia? Cuando nos referimos a infancia, ¿en qué edades estamos hablando? Doctoras, para ubicar al televidente. Bueno, entonces, ustedes están muy educadas en lo que es primera infancia, ¿cierto? Porque han trabajado hasta los 5 años. Y luego viene esa infancia y llegamos a la parte puberal de la adolescencia que la Organización Mundial de la Salud la toma desde los 9 hasta los 21 años. Entonces, nosotros casi que tomamos 9 años como una edad donde ya él está empezando a ser adolescente y deja esa parte de la infancia. Les preguntamos a los ciudadanos consultados por nuestro programa, ¿cómo manejan ustedes el tema de la sexualidad con sus hijos, con sus niños? Esto nos contestaron. En mi opinión, yo creo que con los niños hay que hablar de por ahí después de los 5 o 6 añitos, que en estos momentos los niños están muy capacitados y ya están muy entendiditos para asimilar cualquier conocimiento que uno les quiera transmitir. Más o menos desde los 6 años debe de estarles inculcando o enseñando acerca de la sexualidad, porque a nosotros no nos hablaron desde pequeños y sufrimos las consecuencias cuando ya nos enfrentamos a la sexualidad. Se debe hablar desde los primeros años, más o menos desde que tenga razón de conocimiento, o sea, desde los 3 años. Para que ellos entiendan, por ahí de 10 años en adelante. A partir de los 10, 12 años para adelante. Desde que están pequeños. ¿Desde qué edad? Por ahí desde los 5 años, porque el mío ya me pregunta cosas a mí que me deja. De los 3 años en adelante ya los niños hay que empezar a hablarles de sexo. Respuestas bien interesantes las que nos dieron los televidentes, los ciudadanos de Medellín. Empezar a hablar con los niños de sexo, de sexualidad, desde los 3, desde los 5, desde los 6 años. Le voy a pedir a Cecilia Valencia, que está en el barrio Belén, que nos espere un segundito para que nuestra invitada nos ayude a interpretar un poco estas respuestas y de una vez la pregunta, ¿hay una edad estimada, perfecta para empezar a hablar con los niños de sexualidad? Doctora Yolanda. Bueno, muy bien. Como pudimos observar en las respuestas de las personas,
hay muchas opiniones, algunos hablan de los 3 años, otros de los 5, otros de los 6. Siempre hay una tendencia en medicina o en psicología o en las sociedades modernas a dar como unas pautas para que todo el mundo las siga, pautas en crianza para que todo el mundo las siga, pero definitivamente uno se da cuenta que en la realidad no puede ser así. No hay pautas. Definitivamente para nosotros de sexualidad se habla en el momento en que el niño o la niña quieran preguntar, cuando ellos pregunten. Y lo otro que yo noté en las respuestas es como cuando uno pregunta hablar sobre sexualidad, ellos hablan de sexo. Entonces puede ser, una cosa es hablar de sexo y entonces lo toman como, ay sí, para que entienda, por ahí a los 10 años, porque están hablando de ya relación genital. Pero nosotros definitivamente hablamos de sexualidad, que es todo ese desarrollo y tiene que ver con todo lo que es, además de la genitalidad, implica las relaciones con el otro, los afectos, los valores, lo que significa para nosotros ser hombre, ser mujer. Eso es definitivamente sexual. Entonces es una cosa mucho más amplia y se habla desde el momento en que el niño pregunta. Muy bien. Vamos entonces a recibir la llamada de nuestra televidente. Ella se llama Cecilia Valencia desde Belén. Adelante, Cecilia. Ay, preciosa, qué pena molestar. No, adelante, qué rico que nos llames. Cuéntanos. Ay, qué pena con ustedes. Yo le quiero decir a la doctora, no la había visto, pero la quiero mucho porque yo vivo pegadita de Telemedellín, de Televida, de todos mis programas que me gustan. Gracias, Cecilia. Para mi santa misa y todo, porque yo soy enfermita. Soy muy católica a morir. Yo quería decirle a la doctora es una cosita, no más que una pregunta, era que yo me casé muy joven. Me casé siendo menor de edad por la iglesia. Tuve mis 2 hijos. Y me separé a los 10 años, me hicieron mi anulación de matrimonio. Y ahora mis hijos están grandes y son mi adoración. Me compraron un apartamento aquí en Belén y lo tengo muy lindo. Entonces es lo que yo quiero de la sexualidad, que mis hijitos fueron muy bien criados. Y era pues yo, a ver con quién están, a ver qué están haciendo, a ver no se me vayan a portar mal, y era pendiente de ellos y trabajé mucho. Cecilia, Muy muchas bien, gracias. Cecilia, mil gracias por acompañarnos en el programa y llamarnos. La participación de Cecilia me hace pensar, doctora Yolanda, en lo importante o no para el desarrollo adecuado de la sexualidad desde la infancia, desde la niñez, el tema de las familias, de los hogares constituidos. ¿Cómo se afecta el tema de la sexualidad con hogares, por ejemplo, disfuncionales? Hogares disfuncionales, bueno, esa es una pregunta... ¿Afecta o no afecta? Es una pregunta amplia porque digamos que una familia puede ser disfuncional en muchas cosas, ¿cierto? Y puede ser disfuncional en la parte de la formación de valores, que sería pues donde estaría implicada la parte de sexualidad, pero puede ser disfuncional en otros sentidos, por ejemplo, que sean muy violentas, entonces podríamos pensar en eso. Entonces, yo pienso que una familia disfuncional de alguna manera falla en todo, falla en la formación en todo sentido, puede ser, falla en formación en valores, falla en formación en cómo se da el afecto, cómo se recibe, que puede ser una familia entonces violenta, y eso afecta el desarrollo de la sexualidad en el sentido de que eso es otra parte del desarrollo, es otra, o sea, es una parte fundamental también del desarrollo, pero está implicada en todo lo que es lo cognitivo, lo social, lo emocional, entonces todo se podría afectar. Si yo le entendí bien ahorita en la respuesta, en la primera, con el tema de la edad, no hay una edad perfecta, es decir, es cuando, según su respuesta, cuando el niño o la niña se inquiete y empiece a preguntar. ¿Y si el niño no pregunta? Bueno, ese es el otro caso que tenemos, y no podemos decir que el que no pregunta es porque lo sabe todo, o porque no lo quiere saber, o porque está atrasado en el desarrollo, ¿cierto? No, todo depende de las experiencias. Los niños preguntan de acuerdo a las experiencias que tengan. El que no pregunta no hay ningún problema, porque él llegará a un momento en que nos dé a conocer que él sí sabe, pero que lo ha aprendido de pronto de los medios de comunicación, de la escuela, o de pronto conversa con los amigos, y a veces hay familias que no dan mucha posibilidad de hablar de este tema, entonces ellos calculan y dicen, no, aquí no se puede como preguntar eso, entonces no lo preguntan, pero lo aprenden por otro lado.
Lo que sí le preocupa a uno más sería ese que se va al otro extremo, de que pregunta pero cosas como tan adelantadas, que uno dice, bueno, ¿y por qué sabe tantas cosas? Entonces ahí sí hay que abrir los ojos, porque el que pregunta mucho, mucho más, pues, o porque tiene mucha información y no sabemos hasta qué punto esa demasiada información puede ser mala para él. O porque de pronto esté viviendo la sexualidad de una manera o equivocada, o esté recibiendo de pronto una información errada de parte de sus amiguitos o de parte de otros adultos inclusive, que también debemos tener cuidado con eso. Tratar de explicarle a nuestros hijos, de abrirles el espacio, como le decía yo a la televidente al principio, a Julie, hablarles con amor y acompañarlos para que también se acerquen a aquellos adultos, bien sea profesores, que es pues como el otro espacio que los niños comparten, para que de una manera correcta aprendan y vivan su sexualidad. También podría ser ese como el enfoque. Sí, claro, yo pienso que la sexualidad ha estado más, digamos, se le ha dicho que es como la escuela quien tiene que educar, porque para los padres a veces es difícil hablar de eso. Entonces lo han tratado de relegar y decir, bueno, eso es para la escuela. Y la escuela ha tratado de asumir ese rol, pero no nos podemos decir mentiras. Tampoco los docentes tienen la formación y la capacidad, o digamos, tienen la facilidad para hablar de eso. Muchas veces no lo hablan de la manera adecuada. Y lo que decías, por ejemplo, de que sean los amigos o la gente de afuera, no toda la información es mala. De verdad que hay gente que sí lo hace bien y ahí se encuentran con gente, pero tampoco también está el que lo hace mal, o el que de alguna manera lo hace y tiene otra intención, como el abuso sexual. Fernando González está en Manrique. Fernando, buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, hombre, Fernando. ¿Usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Lo escuchamos. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué uno como padre siempre jala más a preocuparse por lo que hagan en este caso las hijas mujeres, más que los hijos hombres? O sea, siempre el peligro va como por el lado de ellas cuando empiezan sexualidad a tan temprana edad, que el embarazo, que pues, o sea, y la pregunta mía es el cómo empezar a hablar de sexo a la temprana edad, para que pues no nos metan, pues, como se dice, las patas. Fernando, gracias por la llamada. Doctora Yolanda. Bueno, yo creo que don Fernando toca el tema central del programa, y el tema central es la formación en sexualidad con respecto al género. Ya sabemos que nuestra sociedad está marcada porque hay diferencia de género. El hombre puede hacer lo que quiera, el hombre no tiene peligro, cuando en realidad nos damos cuenta que el hombre tiene mucho peligro. Hay muchos hombres que han sido víctimas de abuso sexual, muchos, pero a ellos lo suelta más fácil. En cambio, las niñas, para ellos es mucho más peligroso que sean víctimas de una violación, y entonces siempre hay como esas dos visiones de lo que es el género masculino y el género femenino. Por ejemplo, ser hombre es más ventajoso que ser mujer. Esa es como la visión que tiene la mayoría de las personas. Y cuando uno habla con los muchachos, ellos dicen, no, es que yo quiero ser mejor hombre, las niñas, o sea, ellas, en cambio un hombre jamás va a decir yo quiero ser mujeres, ya tendría que ser pues como otro tipo de digamos, de diversidad sexual, que de algún otro pensamiento que él tenga, pero sin embargo, los hombres siempre han sido privilegiados en ese sentido. Y a mí me parece que don Fernando nos habla de una cosa muy importante, y es cómo formamos. Formar precisamente en sexualidad es formar desde ahora con otra visión. Nosotros tenemos que abrir la mente. Hemos visto la vida en blanco y negro, y la vida ya es en grises, y son muchos los matices que tenemos. Y nosotros no podríamos decirle mire cómo es difícil ahora decirle a un hombre qué es una mujer, cuál es el rol de una mujer. Es que las mujeres tenemos miles de roles, o decirle a un hombre es que el rol del hombre es pero se sigue primando ese rol de masculino y femenino, como el hombre que es el macho y la mujer que está en la casa. Doctora Yolanda, pero el abordaje de la temática y la introducción a la sexualidad debe ser diferente cuando el tratamiento es con niños y con niñas, o es un mismo lenguaje, una misma información para ambos sexos. Bueno, entonces nosotros precisamente en el boletín de crianza humanizada, que es en el que nos hemos basado para el programa, hablamos de las crianzas igualitarias, donde tratemos de que a los hijos y a las hijas se les críe de igual manera. Y ustedes han visto, eso ha cambiado. Ya no es, o sea, los padres ya han empezado a cambiar y a ver que es que se crían de igual manera. No, ambos tienden de la cama, ambos pueden cocinar, se van cambiando como esas modalidades, y uno lo ve y todo el mundo
dice, no, es que ya los hombres cuidan los niños y todo, eso es importante. Ya se están dando los primeros pasos, yo pienso que nos falta todavía mucho tiempo, pero la idea sería que se le hablaría igual a los dos, porque tanto hombres como mujeres tienen el mismo problema, tienen las mismas dificultades y sería ideal que a todos se les hablara igual. Y él preguntaba la edad, ¿cierto? Pero la preguntaba más como dirigida al sexo en la adolescencia, sí, ¿cierto? Sí. Ya como a la parte genital, que es ahí donde lo hacen. Los papás siempre dicen, yo necesito hablar con usted, yo siempre aún esperando ese momento, ¿cuándo verá que soy capaz de hablarle a él de eso, que se tiene que cuidar, que el preservativo, que todas esas cosas? Esa es la pregunta de los padres. ¿Cuándo le digo yo a ese papá, si él va a hablar de sexo, no de sexualidad? Entonces, si le va a hablar de eso, pues se supone que es cuando empiece como su desarrollo puberal, ¿cierto? Cuando arranca pues como este desarrollo. Sin embargo, yo digo que si él lo ha hablado desde siempre y lo ha podido manejar como una educación integral, no va a tener como esa dificultad de decir a qué hora le voy a decir, ya va a estar eso listo, ya eso se va pasando. Bueno. Tenemos en este momento una llamada de Alex María Guevara desde Belén. Buenos días, Alex. De Alex María Guevara desde Belén. Buenos días. Alex. Buenos días. Alex, te vamos a pedir un favor. Estoy mirando, estoy observando el programa. Te vamos a pedir, por favor, que le mermes el volumen a tu televisor y nos escuches por el teléfono para que no se nos retroalimente la transmisión y nos genere ruidos. Tranquilo, ya le bajé. Es que lo que quería, ya estoy observando lo que están comentando. Y la verdad es que da tristeza porque la mayor parte de los niños que llegan a ese estado de la sexualidad excesiva ya después de los 10, 12, 14 años es porque la mayoría han sido violados. Y la violación ha sido por engaños. Siempre por lo general los niños son conducidos a engaños, dándoles regalos, dándoles cositas hasta que los seducen y los violan. Entonces eso es lo que los va degradando su moral y a la hora de la verdad llegan a parar en este problema. Entonces nosotros como padres debemos tener mucho cuidado en no confiar nuestros hijos a nadie, prácticamente a nadie, porque la mayoría de los casos que he visto y observado a través de la vida han sido por engaño, violados por engaño, y los niños van creciendo con una mente triste, agotada, porque no tienen alegría en el resto de su vida. Muchas gracias. Alex María, muchas gracias por su llamada. Y esto, lo que nos propone la televidente, juega con dos cosas, el tema de hasta dónde confiar o por qué desconfiar, o si el asunto es vivir en un panorama de desconfianza permanente, es decir, es un tema de ese juego, cómo manejarlo, confianzas, desconfianzas, hasta dónde. Bueno, me parece muy importante que se trate ese tema porque yo no podría decir en este momento, no, hay que cuidarlos mucho, vean, porque es el temor de la gente, o sea, como se ha hecho tanto boom del abuso sexual y que ha existido toda la vida, solo que ahora pues se hace más evidente, entonces ya los papás se mantienen con muchos miedos. Yo pienso que lo más importante es la formación que yo le di a mi hijo. Tenemos, por ejemplo, habíamos hablado de que hay muchos ejemplos que uno puede traer como de la vida de la consulta y todas estas cosas. Si un niño está bien formado, con la capacidad de decir no, de poner límites al otro, ese niño probablemente no va a ser víctima de abuso sexual. Entonces volvemos a lo mismo. No es que yo al adolescente le voy a decir, cuídese, no se deje tocar de nadie, no se deje mirar de nadie. ¿Por qué no? Porque es desde pequeño que yo lo eduqué con esa, digamos, con esa capacidad de decirle, usted es una persona valiosa, usted es una persona que puede hacer, usted pone límites. O sea, si alguien quiere hacerte una caricia que tú no quieras, tú puedes decir, tienes todo el derecho de decirle, no, a mí me respeta. Esa es la principal protección para el abuso sexual, es eso, el que uno críe a sus hijos con los límites adecuados y con la capacidad de decir no, y de ser lo que llaman pues en la parte de psicología como el ser asertivo, ¿cierto? Que es como tan difícil porque crecemos con muchos temores. Tenemos que hacer la pausa institucional, pero antes de hacerla, que ya estamos encima, y además tenemos a un padre de familia que va a venir a sentarse acá con nosotros a contarnos cómo maneja el tema con sus hijos o con su hijo. Tengo una pregunta para la doctora Yolanda, y esa pregunta es: las manifestaciones de la sexualidad en las diferentes etapas de la vida, y estamos hablando de infancia, son diferentes, son diversas. Hay exploración, de pronto hay preguntas, hay sueños, hay inquietudes. ¿Cómo identificar que no es normal? Que en una etapa que un niño está manifestando cosas que ya no son habituales o, llamémoslas, normales.
Bueno, nosotros entonces miramos que los niños entre los 5 y 5, 6, 7 años, inclusive desde antes de los 3, están como organizando esa identidad de género, y es donde yo les decía, donde se tiene que promover una buena educación en lo que es la identidad de género, o sea, cómo yo veo a un hombre, cómo yo veo a una mujer y cómo me percibo frente a un hombre y frente a una mujer, y es donde transmitimos valores. Doctora Yolanda, escúcheme un segundito, por favor, porque tenemos una llamada desde Barrancabermeja, Santander, nuestra capital petrolera ahí sobre el río Magdalena, y allá está Marco Tulio Aguirre. Marco Tulio, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Bueno, te agradezco la oportunidad, muy interesante el programa. Gracias, señor, lo escuchamos. Hablamos de sexualidad en los niños esta mañana. Bueno, sí, lo de la sexualidad en los niños pues es muy importante, y sí estoy muy de acuerdo con lo que plantea una de las personas que está ahí. Y es que la verdad es que hay que dejar que el niño pregunte, no adelantarnos, esa es mi opinión. Pero me preocupa mucho es que se está hablando mucho de la sexualidad yendo como a la parte de la motivación. Y yo inclusive tuve la oportunidad de casualmente, detrás de un colegio en Medellín muy importante, hay una canchita de fútbol. Y estaba yo ahí escuchando casualmente un tema de sexualidad, y no me gustó ese tema de sexualidad, porque me parecía que cuando hablaban de, por ejemplo, los preservativos, estaban como invitando, como diciéndole, como hágalo. Lo otro es que no escucho yo también he tenido la oportunidad de hablar de ese tema con sexólogos, y en una de las asignaturas que hice como profesional me tocó ver esa asignatura, y mi participación fue dándole un valor a lo que tiene que ver con la virginidad. Se olvidó que los profesores y que la gente, inclusive en nuestros programas, no se le da mucho valor a la virginidad. Entonces yo pienso que hay que darle ese valor a los niños y a los adolescentes de la virginidad, porque vemos lo que el embarazo precoz, vemos todo lo que está pasando frente al sexo, frente a eso. Pues de verdad hay que enseñarles la sexualidad, pero yo muy respetuosamente mi sugerencia es que la virginidad sigue teniendo un gran valor, y que los niños tienen una edad para hablárseles de este tema, y es cuando ellos lo requieren. Marco Tulio, muchas gracias por su llamada desde Barrancabermeja, Santander, y sus posturas frente a este tema. Vamos a hacer comentarios frente a lo que usted ha dicho, pero después de la pausa institucional también quedamos pendientes con una respuesta, pero regresamos en segundos, cuando además tendremos aquí a un padre de familia hablándonos de su experiencia personal. Ya regresamos. de Colombia y Perú presentan fronteras internacionales. Impulsar. Impeler. País de 123 es 11,090. Prepárate porque del 17 de septiembre al 4 de octubre llegan las Olimpiadas del Conocimiento 2012 a Telemedellín. De 5:30 a 7:30. Aquí te ves. Este 21 de septiembre celebra la vida. Únete a la conmemoración del Día Mundial de la Paz, que se realiza en ciudades como Bagdad, Dubái, Filadelfia, Puerto Príncipe, Kabul, Ciudad de México, Kandahar, Londres y Madrid. En Medellín asiste al concierto que se realizará el viernes 21 de septiembre desde las 3 de la tarde en Carabobo Norte. Lucas Arnau, piso 21, pasa a bordo y ven y grita ¡Hey, paz! Medellín, un hogar para la vida. Alcaldía de Medellín. Una nueva temporada del programa Sin Rubor, un especial sobre la Secretaría de las Mujeres que muestra cómo las mujeres autónomas aportan a la construcción de la ciudad. Acompáñanos este jueves 13 de septiembre a las 8:30 de la noche, en directo por Telemedellín, Aquí te ves.
Telemedellín abrimos un espacio para el debate. 1 hora para el análisis y la opinión. Para conocer qué pasa en el ámbito local, nacional e internacional. Para incentivar la participación ciudadana. Debate abierto, una nueva cita con la información. Soy Carlos Andrés Pérez. Solo por Telemedellín. Aquí te veo. ¿Es cierto que es usted el ganador de las Olimpiadas del Conocimiento 2011? Sí, yo soy el ganador de las Olimpiadas del Conocimiento. Y cuéntenos, ¿cuáles fueron esos premios que usted recibió? Yo recibí un iPad, un Xbox, un computador y un viaje de Londres. Maravilloso. ¿Y cuál es ese consejo que usted le da a los participantes para este año? Que definitivamente estudiar sí vale la pena. Del 17 de septiembre al 4 de octubre llegan las Olimpiadas del Conocimiento 2012 de 5:30 a 7:30. Telemedellín, aquí te ves. Regresamos a Medellín, Ciudad Saludable. Hoy hablamos de sexualidad en la infancia, entendido como ese concepto que está ligado a la integralidad del ser humano y que lo acompaña en sus diferentes etapas de la vida, superando mucho más allá el tema del simple acto sexual, que es como a veces culturalmente entendemos este tema. Ya llegó Juan Andrés Cano, que es nuestro padre de familia invitado. Juan Andrés, bienvenido a Medellín, Ciudad Saludable. Muchas gracias por la invitación, Felipe, Yolanda, muy amables por tenerme aquí con su invitación. Es el papá de una niña de 2 años y de un niño de 2 años y una niña de 5 años, y está precisamente en la edad perfecta para que nos comente él, en estas 2 etapas diferentes del desarrollo de sus hijos, cómo aborda el tema. Pero tenemos pendiente una respuesta y un comentario, doctora Yolanda, a propósito de la llamada de Marco Tulio desde Barranca Bermeja. ¿Qué decir ante lo que nos expresó Marco Tulio? Lo que nos expresa Marco Tulio me parece muy importante y él tiene razón en mucha parte. Precisamente el proyecto de educación a nivel de sexualidad de la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación, perdón, es que la formación, la educación sexual ya no va a ser educación sexual de mostrarle preservativos, que ha sido una falla, o sea, eso ha sido un fracaso. El darles preservativos o el demostrarle otro tipo de cosas. Ya el nuevo proyecto dice educación sexual, educación para la sexualidad y formación ciudadana. Mire qué belleza, o sea, juntan eso, la formación ciudadana, que tiene mucho que ver, o sea, porque están hablando de los roles de género, de cómo se educa para la sexualidad, y no para la genitalidad, como nos decía. Entonces, a mí me parece que él tiene razón en ese sentido, hay que mirar, y eso se está cambiando, ya la gente se ha dado cuenta de que eso no funciona, y por eso estamos en otro movimiento muy distinto. Y si estamos hablando precisamente hoy de esto, es porque sí queremos cambiar. Y la otra pregunta que tenía que ver con preocuparnos cuando hay manifestaciones que no están como acordes a la edad. Entonces yo les había dicho que a mí no es que sea mi intención ni mi ideal, que es que el niño a esta edad presente esto, a esta edad, que no quede como ese mensaje en los televidentes de que si a los 5 años no presenta eso, que a los 2 años presenta eso, porque es muy diverso. Los seres humanos tenemos ciertos parámetros más o menos generales, pero en realidad todos somos muy distintos. Habíamos hablado que más o menos hasta los 5 o 6 años él estaba buscando como esa identidad de género, pero lo vemos que a los 4 ya está ese muchacho muy definido. De pronto Juan Andrés puede tener un hijo que ya esté muy diciendo yo soy hombre, yo soy mujer. Es diferente, pero hay que saber qué tan claro lo tiene. Muchas veces dice soy hombre, soy mujer a los 2 años, pero cuando le cambiamos la ropa a ese niño o a esa niña, que es el que ya ve afuera, le puede decir no, ya cambia la idea, porque todavía no lo tiene muy claro. Y después de los 8 están buscando más la parte como del rol, ¿qué hace un hombre? ¿Qué
espera la sociedad de un hombre, qué hace una mujer, qué espera la sociedad de una mujer, y ahí donde es muy importante, están en esa parte intelectual de mirar, y cuando va avanzando un poquito en edad, ya empiezan a preguntarse sobre eso del nacimiento, cómo llegó ese niño al útero de mi mamá, cómo es que mi mamá lo tiene en la barriguita y cómo va a salir de ahí. Esa es la pregunta, y tiene que ver mucho como con esa parte de la escolaridad, cuando están entre los 7, 8 años, se preguntan mucho, porque la pregunta de uno es más intelectual, qué pasa con las cosas, qué pasa con los fenómenos, y antecitos estaban más ubicados en qué hace un hombre y qué hace una mujer, más o menos es como la forma en que evoluciona, pero no podemos poner una edad clara. Juan Andrés, usted fue formado en sexualidad, sus padres conversaron con usted del tema así como usted ahora lo hace con sus hijos, ¿o no? No exactamente, en ese tiempo había como un poquito más tabú respecto al tema, pero igual me inculcaron mucho el respeto por mi cuerpo, por los demás. En ese sentido sí fue más inculcado como la parte de sexualidad, pero como lo hago yo ahora con los niños, pues que me siento con ellos a conversar a pesar de su corta edad, a pesar de que apenas están conociendo su cuerpecito, me ducho con ellos, conversamos, no fue igual, fue un poco diferente pues por la época. El niño tiene 2 años, la niña tiene 5 años. Por ejemplo, con el caso de la niña que está mayorcita, ¿desde cuándo empezó a hablar con ella de sexualidad? Más o menos, por ahí los 3 añitos más o menos, que ella empieza como a mirarse su cuerpo. Como yo me duchaba con ella, entonces ella me veía diferente. Claro. Entonces más o menos a esa edad empezamos como a contarle, mi amor, mira, las cosas son así, debes respetarte tu cuerpo, cuidarlo, valorarlo. ¿Y es un trabajo que se hace en pareja, en compañía, o es una decisión personal como padre de adelantar el tema con los hijos? Yo creo que de parte y parte. Es importante hacerlo personal como uno, como papá, pero también conjuntamente con la madre, porque ambos compartimos y hemos tenido experiencias diferentes en la vida y circunstancias, y cada uno puede aportar lo suyo. ¿Y cómo hablas con ellos? ¿Qué les dices? Ahora con esta edad que tiene el niño de 2, la niña de 5, ¿es un mismo lenguaje? ¿Lo trabajas en familia con ellos juntos o con cada uno de ellos por separado? No, tratamos de trabajarlo en familia. Nos sentamos, me siento con mi esposa y tratamos el tema pues de la sexualidad como tal, o sea, del respeto por cada uno y de las diferencias de cada uno. En el barrio Santander está Marina Arango. Marina, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Marina, ¿y usted qué tal? Muy bien, gracias. La escuchamos. En mi caso es algo diferente porque es que yo tengo un joven de 20 años, pero él es especial, entonces yo también le he inculcado mucho el respeto por el cuerpo de él, el respeto a las compañeras, pero mi pregunta para la doctora es que yo no encuentro cómo responderle a él porque él me pregunta, él ya tiene 20 años y él me dice en estos días, mami, es que yo quiero acostarme con una muchacha, yo quiero, gracias a Dios, Joan es muy pasivo, pues no es muy, como en ese sentido, es muy tranquilo de lo sexual, pero siempre me pregunta que él quiere una novia, que él quiere acostarse con una muchacha, y yo ahí es donde me quedo que, pues yo tomo como charlando, y le digo yo, ay, no piense en eso todavía, Joan, que usted es un niño, pero no sé cómo responderle, yo me siento como acorralada ahí porque evado la pregunta, le digo es eso, que él es muy pequeño, que él todavía está muy joven, que no piense en eso. Yo los escucho por el televisor. Muchas gracias. Gracias a usted, Marina, por llamarnos. Doctora Yolanda, este caso que es en una persona especial, ¿cómo manejarlo? Bueno, sí, yo pienso que es un tema que podría ser para otro programa, pero de alguna manera lo más importante es como dar unas pequeñas recomendaciones. Se pensaba, y ella tal vez en su discurso lo vi un poquito, de que las personas que tienen algún tipo de retardo intelectual son hipersexuales o tienen pues una sexualidad más desinhibida. No es lo más común. Yo pienso que eso depende más como del medio en que vive. Pero si nos vamos a la parte de los derechos, nosotros pensamos y estamos convencidos de que una persona, así tenga una pequeña discapacidad o una grande discapacidad, tiene derecho a desarrollarse plenamente. En el caso de ella, es muy recomendable que ella busque, hay unos grupos de apoyo muy interesantes con personas con discapacidad, donde se puede hablar con ellos y discutir esos temas, e inclusive ellos mismos hablan de esos deseos sexuales porque él los está teniendo y es completamente
completamente normal, porque él tiene en este momento un desarrollo puberal ya normal. 20 años de edad tiene. 20 años, imagínense, entonces él sí puede, y podríamos hacer que ella pudiera ir a un grupo de estos, como anotar los daticos, y para que ellos se acompañen y miren cómo lo están resolviendo, porque de hecho sí lo están resolviendo, y manejar toda la parte de prevención de embarazos y todo esto. Andrés, ¿cómo reaccionan los hijos? ¿Qué dicen a propósito de este tema, cuando ustedes les plantean el tema de la sexualidad, cuando se sientan en familia a conversar del asunto? ¿Para ellos es normal o hay alguna extrañeza? En el tema pues, de la conversación como tal, no, los noto muy tranquilos pues respecto a eso. Ya cuando, inicialmente, pues, como te contaba ahorita, Felipe, el tema del baño, que es muy importante con el niño más que todo, con la niña también, se veía la sonrisa pícara cuando veían las diferencias, Claro. Entonces, pero se trata como de explicarle, no mi amor, es que somos diferentes un poquito por la edad y todo, pero lo toman con mucha naturalidad, a pesar de, como te digo, con la corta edad del niño que van 2 años, lo toma con mucha naturalidad. Se me quedan muchas preguntas, pero infortunadamente se acabó el tiempo. Pero una última, Juan Andrés, ¿usted se siente en ese proceso de formación, de acompañamiento en sexualidad a sus hijos, acompañados por la escuela, por el colegio? ¿Siente que allá también se está manejando el tema debidamente? Sí, me parece que el colegio le da un apoyo muy grande en este aspecto. Mandan talleres y cositas por el estilo que nos ayudan mucho a nosotros como padres a aceptar y saber que tenemos que esa responsabilidad de aportarles a ellos también sobre el tema. Juan Andrés, muchas gracias. Espero que en otra oportunidad con más tiempo nos sentemos y hablemos más del asunto porque es bien importante su experiencia. Muchas gracias, Felipe, a ustedes por invitarme. Doctora Yolanda, muchas gracias. Todavía nos quedan muchos asuntos por resolver y muchas inquietudes seguramente en los televidentes, pero bueno, más adelante lo hacemos. Gracias. Bienvenida siempre. A Marina, que quería decirle a la televidente que la próxima semana tendremos un eje con el tema discapacidad y seguramente vamos a abordar el tema. Se nos acaba el tiempo, pero todavía hay un par de minutos para que Beatriz comparta con nosotros unos tips y unas conclusiones a propósito de este tema de la sexualidad hoy, con este énfasis en la niñez, en la adolescencia, en la infancia. Les agradecemos mucho y Beatriz se queda con ustedes precisamente para compartir estos tips. Beatriz. Bueno, quiero que tengamos muy presente que nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de guiar, de acompañar, de ponerle límites a nuestros hijos en cuanto a la sexualidad, de responder adecuadamente a sus preguntas, de educarlos de una manera igualitaria, de buscar la ayuda necesaria y la asesoría cuando de pronto veamos que las cosas se nos están saliendo de las manos o que lo que está presentando el niño requiere de acompañamiento. También es importante que nosotros con el ejemplo les demostremos y les enseñemos a vivir una vida sexual plena, cumpliendo con sus roles sexuales, porque es importante y fundamental y trascendental en la vida de nuestros niños. Y van a ser, gracias a ello, unos adultos sexualmente sanos. Bueno, mil gracias por acompañarnos y recuerden que mañana nos volvemos a ver a las 11 de la mañana. Hasta mañana.